Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias a todos. Lo primero por asistir a este seminario. Espero que me oigáis bien y si hay alguna cuestión que necesitéis que repita, pues os agradezco que me lo digáis y espero vuestras preguntas al final. Empezamos hablando de forjados de madera dentro de estructuras de madera. La madera ha sido un material estructural muy importante a lo largo de la historia y aquí en la primera diapositiva tenemos varios ejemplos de estructuras de madera. Habitualmente son planos tanto cuando son muros, pueden ser muros mixtos como vemos en la imagen, que aunque tienen pies derechos y zapatas, pero luego tienen un relleno intermedio que los hace ser como un plano estructural, no es una estructura porticada. Sí que los planos de muros, también hay los planos, por supuesto, de forjados y a veces hay estructuras pues más porticadas, son menos frecuentes y son, pues, por ejemplo, este ejemplo de aquí abajo que tiene vigas y tiene algún pilar. Son estructuras de muchísima versatilidad porque por ejemplo, en este caso, pues los muros están rellenos de yesones, pueden estar rellenos de ladrillo, como en este caso, y pueden hacer formas pues muy libres y muy complejas. Esta es una forma bastante compleja, bastante improvisada, porque es un material pues muy versátil, que se puede cortar, que hay muchas escuadrillas. Por ejemplo, esta cubierta me parece especialmente interesante porque tiene estas vigas, tiene de repente pues aquí esta pieza de apoyo intermedio, esta viga es igual de larga que esta, sin embargo esta tiene un pilar intermedio, esta pues se acusa que no lo ha tenido porque ha cogido más flecha y bueno, pues se apoyan en todo tipo de muros. Aquí pues es más una estructura más clásica sobre muros de más envergadura, de más fuste, probablemente de mampostería y de ladrillo. Y bueno, pues también hay estructuras de pies derechos de madera, aquí se ven pies derechos y son muy versátiles. Con ellas se puede hacer prácticamente de todo y muy duraderas, en contra de lo que se suele decir una madera cuidada. Es una madera que dura muchísimos años y vamos a ver ejemplos de estructuras duraderas. Otro aspecto de las estructuras de madera es lo dúctiles que son, es decir, son estructuras que se adaptan, que se deforman sin sufrir daños importantes. Un ejemplo bastante ilustrativo es este de aquí, en el que pues tenemos una estructura muy antigua de forjados de madera, con pies derechos de madera, con una viga absolutamente doblada y combada, pues con un durmiente debajo de la cubierta que también tiene unas deformaciones enormes y sin embargo pues el edificio está perfectamente en pie. En este caso de aquí a la derecha, que es un edificio de viviendas, esta es la última planta, se estaba reparando la cubierta y la estructura de madera estaba completamente deformada. Este edificio tenía unos problemas de asientos en la cimentación porque había tenido unas fugas en el saneamiento. La estructura se había deformado completamente hasta tal punto que, si os fijáis, la puerta tenía un descuadre tan enorme que habían cortado la hoja. La hoja estaba cortada a la medida del cerco que se había caído completamente hacia la derecha. Y sin embargo, pues bueno, pues ahí estaba el edificio y nadie tenía ningún problema. Esto en una estructura metálica o en una estructura de hormigón es impensable. Una estructura de hormigón probablemente se habría roto muchísimo antes de deformarse de esta manera. En cuanto pues a ser versátil, bueno, aquí vemos una escalera que es básicamente dos zancas, que son unos perfiles muy finitos, sobre los cuales pues hay un tablero encima. Es decir, que la madera sirve para cualquier elemento estructural, sea como parte de un muro, sea como pie derecho, sea como viga, o sea como parte formativa de zanca de escalera, estructura de escalera. Entonces, los forjados de madera no son más que un elemento estructural de madera muy importante.
que dentro de la estructura de madera pues es una parte más, lo que pasa es que es una parte que hoy nos interesa porque vamos a ver cómo se comporta, cómo se estropea, cómo se repara y cómo se refuerza. Los forjados de madera son de muchos tipos y normalmente, bueno, pues ahora veremos los diferentes tipos de vigueta que hay, pero funcionan como forjados biapoyados, es decir, las viguetas no van nunca en continuidad, por dos razones. La primera es porque no hay la posibilidad de llevar vigas de 10 metros, pues es impensable. Hoy a lo mejor es más pensable, pero hace años es impensable. Entonces se cortaban los troncos a la medida de la luz que debían cubrir y no se colocaban en continuidad. Aquí se ve perfectamente cómo las viguetas de este tramo de forjado no se continúan por el otro lado, sino que hay unas vigas nuevas. Por otro lado, conseguir un empotramiento en el muro es prácticamente imposible. Estamos hablando de un material el que va a ir encima de un muro que es fábrica o yesones o mampostería, ladrillo, en fin, que son materiales que no van a conseguir nunca un empotramiento en el apoyo. Por lo tanto, hablamos siempre de forjados como elementos estructurales biapoyados. Lo vemos en este caso en los diagramas en los que se ha considerado, y luego lo veremos a la hora de calcularlo, que puede haber un voladizo. Puede haber un voladizo, puede haber una terraza, puede haber un saliente de una determinada longitud, porque nunca el rollizo de madera o la vigueta de madera va a alcanzar una longitud muy grande. Entonces, casi siempre vamos a considerar los forjados, o sea, siempre biapoyados y como mucho con un voladizo en uno de sus extremos. Aquí en este otro ejemplo, que es el mismo edificio, incluso se ve que las viguetas van colocadas en la dirección transversal, que aparte de ser una solución porque los muros probablemente estarían a las distancias convenientes, le da una cierta rigidez y una cierta estabilidad al edificio. En cuanto a las dimensiones, pues las luces no superan casi nunca los 5 metros. O sea, hasta 4,5 metros, 5 metros, un forjado de madera se puede comportar razonablemente bien. A partir de esa medida, pues ya vamos a tener problemas sobre todo de deformaciones. En cuanto a la sección de las viguetas, pues hemos visto estas viguetas que son bastante toscas, digamos, no son viguetas para quedarse vistas. Ahí las hay pues más recortadas y demás, pero como sección útil pues solemos tener entre 12 y 20 de ancho y entre 12 y 20 de canto. O sea, no hay, hombre, suelen tener un poquito más de canto cuando están más trabajadas, pero suelen ser entre esas medidas, también porque son las medidas de las maderas, de los troncos. Y en cuanto a la separación, están muchísimo más juntas que las viguetas de acero. O sea, en un forjado de madera es muy frecuente que la separación, esta medida entre los extremos de las viguetas, sea una vigueta o bien dos viguetas, dos anchos de viguetas. Es decir, bueno, podemos entrar entre los 30 y los 50 centímetros hablando de ejes, y luego lo que se podía llamar calle y cuerda, que es la terminología de la carpintería de lo blanco, en la cual pues la cuerda solía ser 2 veces, o sea, la vigueta, la calle, el espacio entre viguetas era 2 veces el ancho de la vigueta. Bueno, como tipo de vigueta hemos visto pues, que puede ser más o menos trabajada, más o menos con una escuadrilla más regular, o bien pues más rollizo, más prácticamente el tronco despojado de la corteza, limpio y colocado directamente en el edificio. Y el entrevigado, pues hablamos de rasillas, como en este ejemplo de aquí, siempre rasillas colocadas entre las viguetas y cogidas con yeso. Tableros de madera, que pueden ser más complicados cuando tienen pues unas cintas intermedias y tableros, o como en este caso que son tableros de una cierta anchura que van clavados sobre las viguetas y luego pues encima el solado.
Este de abajo es un forjado de revoltón, en el que entre las dos viguetas, bueno, se han colocado unas rasillas y luego se ha dado yeso y se ha dado la forma un poco curva. Y este es el mismo ejemplo, pero así como este entrevigado es muy grande, este es mucho más pequeñito. Y aquí se ve, y por eso he puesto esta fotografía, aunque no se ve muy bien, pero sí que se ve la vigueta tiene aquí un mordido para apoyar la rasilla, para apoyar la pieza cerámica y luego darle el yeso por debajo y que quede con este aspecto mucho más terminado, mucho más, digamos, más elegante que luego la parte de arriba, que realmente pues está el tronco sin dar ninguna forma geométrica concreta. Y bueno, hay muchísimos tipos de entrevigados, he traído estos por traer así varios ejemplos distintos, y esta es una mezcla entre digamos uno de rasilla y uno de madera, porque tiene unas cintas y luego encima de las cintas hay algunos rasillones colocados. Sobre estas viguetas, pues el acabado, de la misma manera que el entrevigado, pues hay varios tipos. Estamos hablando de forjados históricos, es decir, los solados que van encima son solados a juego, son solados de esa época, ¿no? Estamos hablando hasta las estructuras de madera, como regla general, se van a hacer hasta principios del siglo XX. Sí que es cierto que se siguen haciendo forjados de madera en construcciones rurales o construcciones históricas, pero las que nos vamos a encontrar y las que vamos a tener que rehabilitar van a tener este tipo de acabados. Por un lado madera, en este caso es una madera sobre rastreles, una tarima. En este caso es una cerámica que tiene ya aquí uno de los problemas que nos vamos a encontrar después, es que le han puesto un suelo encima, sin levantar el suelo inicial sobre el forjado, pues le han colocado bueno, en este caso era solo madera. Hay veces que nos encontramos terrazos, maderas, corchos y muchísimas capas de acabado que lo que van a hacer es sobrecargar el forjado sin tener nada a cambio, quiere decir, sin aumentar su capacidad portante de ninguna otra manera. Bueno, pues también puede haber este tipo de maderas que muchas veces van incluso colocadas sobre las cerámicas anteriores. Y aquí he traído como ejemplo una ejecución de un acabado nuevo sobre un forjado de madera del siglo XVI, que este es visto desde la cara inferior. Se ven las viguetas, se ve el entablado, que tiene, bueno, pues tableros y cintas y saetines. Es un forjado muy, muy antiguo, y en el que, bueno, estaba en tan buen estado que simplemente se limpió, se eliminó un solado que tenía muy pesado, que era de barro cocido, pero muy, muy pesado y muy dañino para el forjado, y se le colocó este solado de madera con este enrastrelado. Al principio, el primero se limpió perfectamente, luego se colocó el enrastrelado y luego se rellenó con un aislante acústico y se colocó una madera por encima, de forma que se mantuvo perfectamente el forjado desde la parte de abajo, no se tocó ni se alteraron sus condiciones iniciales, y se le colocó un suelo, bueno, pues acústicamente correcto y además nada pesado para el forjado que lo tenía que soportar. Y una vez más o menos vistos los tipos de forjados que hay de madera, veremos las patologías. Las patologías, bueno, pues están en los forjados vistos, se ven las patologías cuando hay podredumbre o cuando hay algún tipo de ataque, y en los forjados que no están vistos, que tienen falsos techos, pues no se ve nada. Entonces tenemos que pensar cuáles son los síntomas para descubrir que tenemos un forjado que tiene problemas. Entonces, bueno, pues aparte de que el suelo sobre el que pisamos se pueda doblar, torcer, agrietar, deformar o saltar el acabado, pues las grietas en tabiques
no en muros, sino en tabiques. Bueno, los muros no tienen por qué estar afectados, pero los tabiques sí. Cuando descienden los forjados, pues se agrietan. Aquí tenemos 3 fotografías muy ilustrativas de que había un problema que era un forjado de madera. En este caso, bueno, pues se ve la grieta, siempre sabemos que las tensiones son siempre perpendiculares a la grieta y en este caso pues el problema lo teníamos más bien aquí porque el forjado que había se estaba cayendo, se estaba hundiendo, se estaba venciendo. Esta pared es esta por el otro lado, que se ve la grieta perfectamente igual, sí, o sea, es la misma grieta que atraviesa el tabique y este forjado pues estaba cayendo por un problema, básicamente por 2 problemas, uno de podredumbre y otro de que en estos edificios los tabiques tienen su participación estructural. Entonces se había demolido un tabique y se había juntado la demolición del tabique con una podredumbre del forjado y el suelo había descendido y entonces se había fisurado, vamos, ya la fisura pasaba casi a grieta cuando lo arreglamos. Y este es otro caso similar en el que, bueno, pues el muro, el tabique se ha fisurado, aquí está un poco más confusa la grieta porque este muro es transversal y hacía una vuelta, pero bueno, finalmente el forjado efectivamente tenía un problema de que estaba estropeado y había que repararlo. Entonces, bueno, pues una vez que hemos visto los síntomas, pues vamos a clasificar las patologías. En primer lugar, la pudrición es la causa de muchísimas patologías de forjados. La pudrición se produce porque el agua afecta a la madera. Entonces, esta vigueta de aquí es una vigueta que estaba inservible completamente, pero no estaba en contacto con la humedad, sino que lo había estado porque en tiempos había habido una cocina aquí. Entonces, bueno, lo primero que siempre vamos a revisar en una estructura de madera son las zonas húmedas, porque es ahí donde el riesgo, por 2 razones, una porque hay agua que sale y hay desagües y hay empalmes de tuberías que pueden perder, y otra porque hay alicatados que no dejan que el agua se seque. Entonces, en las condiciones son óptimas para que las maderas se mojen y permanezcan mucho tiempo mojadas y se pudran. En este caso, bueno, pues la pudrición afectaba tanto a toda la vigueta que no se podía recuperar. En este caso, la pudrición afectaba solamente a la cabeza de la vigueta. Y esta pudrición, además se ve aquí perfectamente, de hecho en el proyecto original no había previsión de tocar absolutamente nada de la estructura de madera porque se había inspeccionado y estaba en perfectas condiciones. Pero la parte superior del edificio, las plantas últimas del edificio, tenían problemas de que, aparte de que el muro era un muro de carga que hacia las plantas últimas era cada vez más finito, tenía un problema de que se le había estropeado el revestimiento. El revestimiento de cal, era un esgrafiado que había por la parte exterior, estaba caído y dañado, con lo cual la mampostería del muro había absorbido agua y el muro había captado agua y había llegado el agua a las viguetas. Entonces, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que al quitar el rodapié vimos que aquello pues estaba muy dañado. Entonces hubo que hacer una modificación de proyecto para incluir la restitución y la reparación de varias viguetas de madera. Aquí se ven en la mano la madera completamente deshecha, completamente podrida, que ha salido de la cabeza precisamente de estas viguetas. Esto es una muestra que tomamos porque incluso pues había que ver si también tenía xilófagos. Finalmente no tenía ningún tipo de xilófago presente, pero sí que estaba absolutamente podrida. En la parte de abajo hay otra patología posible de la madera que además es muy vulnerable y es muy dañina porque va muy despacito y sobre todo si la madera no se ve,
puede llegar a arruinar completamente una estructura de madera, que son los xilófagos. En este caso sí se veía, era una estructura vista de madera, y se ven los taladros provocados por los xilófagos. Que la manifestación de xilófagos es primero ver los agujeritos, pero bueno, si la madera no está muy baja y no se ve, ver serrín. Cuando la madera suelta serrín es una alarma para hacer un estudio sobre la posible presencia de xilófagos. En este caso se ve perfectamente el taladro, se ve la muestra que se sacó para ver la profundidad del ataque del xilófago, y se ve que solamente ataca en prácticamente 5 milímetros, no llega a 1 centímetro. Es decir, que el bicho está bastante superficial y hay una manera de eliminarlo sin que la sección de madera esté muy afectada. En esta foto, que se ve un poquito peor, es un ataque de termitas. Y claro, bueno, estos son carcomas, no sé si os lo he dicho, pero la carcoma hace estos agujeritos y estas galerías, y las termitas lo que traen es barro y exfolian la madera, con lo cual, bueno, en este caso las termitas ya han acabado con la pieza de madera y la han llenado de barro y está completamente inservible. Y luego, pues otra patología que, bueno, no es exactamente patología, es más bien mal uso o sobre explotación de la sección de la viga de madera, de la vigueta de madera en este caso, es una sobrecarga. En este ejemplo que vemos aquí, pues es un forjado que se añade un solado y luego otro solado y luego otro solado y nunca se reforzó por la parte de abajo. Ya de por sí era demasiado esbelto y entonces, bueno, pues el forjado está completamente doblado y está muy estropeado por la sobrecarga que le han metido encima. Entonces, bueno, pues nos planteamos primero reparaciones y luego refuerzos, sustituciones, demoliciones, digamos, siempre en el orden más conservador, especialmente si hablamos de forjados históricos, claro. Entonces, la reparación muchas veces pues es simplemente lijar, sanear la zona que esté afectada por los xilófagos o afectada por la pudrición y proteger. En esta fotografía de aquí lo que se está haciendo es inyectar primero con estos taladros y luego con este líquido pues una solución anti-insectos, es decir, que aunque no esté atacada de insectos, se le garantiza un cierto tiempo de protección contra el ataque de los xilófagos. Estas inyecciones han de hacerse en la albura. He colocado aquí un cortecito de una sección de madera. La albura es esta zona de aquí, que son, digamos, las capas más jóvenes del árbol antes de cortarlo, y por la parte interior de la corteza, que es donde viven los insectos. Entonces es donde hay que proteger a la madera. El duramen no suelen llegar y es la albura la que les alimenta. Entonces, bueno, pues la protección hay que hacerla en esta zona y, bueno, pues es interesante inyectarla bien y hacerla de manera completa. Una vez que hemos saneado la madera, pues aquí estamos midiendo la escuadría. Estamos midiendo la escuadría para saber qué forjado tenemos, que es un forjado válido, es un forjado que tenemos que reforzar, es un forjado que nos sirve tal y como es, que esa es un poco la pregunta y el objeto de este seminario. Entonces, bueno, pues ahí en primer lugar, y siempre yendo como a lo más conservador, es la reparación. Este caso que os traigo de reparación es en la misma obra, simplemente como os comentaba, es la obra anterior en la que las plantas de arriba estaban muy afectadas por la humedad, tanto que las últimas ni siquiera las viguetas se pudieron salvar, sí algunas. Entonces, bueno, pues se reaprovechaban viguetas de arriba y se ponían debajo, se aprovechaban incluso pues las tablas y las cintas y demás, y conseguíamos componer un forjado original con partes de forjados originales de diferentes plantas.
Aquí se sustituyó el durmiente incluso, porque el durmiente estaba completamente podrido, se sacó el durmiente, se colocaron viguetas nuevas, similares a las originales, pero siempre dándoles un tono de diferente color. Y bueno, pues se hicieron forjados iguales, pero no idénticos, sino la misma filosofía de forjado, la misma más o menos técnica, pero viendo que eran pues del siglo XXI, no del siglo XVI, como era el forjado original. Mejor dicho, este era del siglo XV, era de 1460, me parece. Otra solución que se planteó en las viguetas que tenían la cabeza podrida es modificar la condición de apoyo, es decir, sacar el apoyo a un plano fuera del muro, sanear la vigueta, por supuesto limpiar toda la pudrición, sanear toda esa parte, asegurar, que eso se aseguró por la parte exterior del edificio, que no entrase agua, y luego colocar estas ménsulas, un durmiente, bueno, una viga exterior, y apoyar las viguetas sobre esa viga principal, que era completamente nueva. Y bueno, pues con la protección exterior, pues ya no se volvería a producir la pudrición de la cabeza de las viguetas, que es también, bueno, pues un poco lo que comentaba antes de la conservación preventiva, o sea, es decir, prever que la madera que vayamos a colocar no vuelva a sufrir las causas que la han hecho estropearse. Entonces, bueno, pues vale, la protegemos de los insectos, la protegemos de la humedad y la dejamos vista para que no, bueno, pues para que si hay algún problema, pues lo podamos percibir simplemente. Y una vez que hemos reparado, que hemos visto, que nos hemos quedado ya con la sección de madera, digamos, sana y válida estructuralmente, pues tenemos que ver si nos sirve, si no nos sirve, o si la reforzamos o si la eliminamos. Entonces, bueno, pues la primera comprobación, una vez que la madera es válida, que digamos que no está completamente echada a perder, es hacer una comprobación de la validez estructural del forjado. Entonces, bueno, pues simplemente comprobar, este es un ejemplo que os he traído que no vale, y se comprueba, porque aunque sí vale en cuanto a resistencias, en la primera parte tenemos resistencia, vale en casi todos los casos menos en uno. En cuanto a flechas, en cuanto a deformaciones, es inadmisible completamente, pero además por unas diferencias grandísimas. Es decir, este forjado, tal y como está, no nos vale para las condiciones de carga, que también pueden ser no forzosamente una patología, puede ser una sobrecarga, como veíamos en el ejemplo anterior. El forjado no ha sufrido ningún daño, el forjado está perfectamente, no hay problemas, no hay insectos, ni está podrido, ni nada de eso, pero lo vamos a someter a unas cargas nuevas. Le vamos a cambiar el solado, además va a tener un uso nuevo, y además, y en el caso de los edificios nuevos o de las rehabilitaciones integrales, el Código Técnico nos exige que cumplamos la normativa de estructuras. Entonces, aunque para un uso hasta entonces había valido ese forjado y no presentaba patologías, sin embargo no está dentro de los límites de la seguridad que se nos exigen. Con lo cual, por mucho que haya servido, ahora mismo no podemos justificar que sirva. Con lo cual, pues tenemos que tomar una decisión de reforzarlo, o de modificarlo, o de sustituirlo. Entonces, bueno, pues esa es un poco la decisión del técnico y la decisión de quién es el responsable de la obra o del proyecto. Entonces, bueno, pues en este caso he traído dos ejemplos muy opuestos, que son en el que las viguetas estaban completamente inservibles, o sea, la pudrición afectaba a toda la vigueta, el entrevigado estaba que se caía, y sin embargo el piso de arriba pues no se podía tocar. Entonces, bueno, pues se fue a una sustitución
digamos, paulatina, con sustituciones alternas me parece que fueron 10 o 12 viguetas en un forjado muy largo, como de unos 15 metros de longitud en total. O sea, el forjado era muchísimo mayor como para sustituirlo entero. Había una podredumbre, pues no sé, del 10% de las viguetas, por ejemplo. Y entonces se sustituyeron una por una por perfiles metálicos. Precauciones, pues hacerlo con mucho cuidado porque a la hora de desmontar no se caiga de más, y luego sobre todo el apoyo en el muro, que no sea un apoyo directo del perfil sobre el muro, siempre sobre el durmiente o siempre sobre un dado de mortero, sobre un dado de mortero convenientemente colocado sobre el muro de ladrillo, sobre el muro de yesones, sobre la mampostería o sobre el material que tenga el muro. Y luego, pues por otro lado, pues lógicamente un forjado histórico en el que uno nunca se plantea la demolición. Se puede hacer sustitución de elementos uno a uno, hay que hacer un estudio muy exhaustivo, valorar hasta qué punto se puede reparar y siempre anteponer la reparación a la sustitución. En el caso de los forjados históricos, incluso pues se pueden sustituir pieza a pieza o marcando, como se hace en muchísimos artesonados, las zonas que están nuevas de las que no se pudieron rescatar por la razón que sea. Ya pasamos a los tipos de refuerzo. Yo he traído dos que son los más frecuentes. Hay más, siempre son o por la cara inferior o por la cara superior, pero hay más, hay también refuerzos con otros materiales, pero he traído estos dos que son los que además están utilizables en Struck y que me parecen además los más frecuentes y los más sencillos. Por un lado está el refuerzo por la cara superior y por otro lado el refuerzo por la cara inferior. Es decir, siempre el forjado vamos a tener que acometerlo por uno de los dos lados para conseguir reforzarlo. Por la cara superior, pues es una obra muy completa. Estamos hablando en este cuadradito rectangulito rojo, vemos que el refuerzo, la losa superior, ocupa toda la longitud de la vigueta, y que este refuerzo consiste básicamente en colocar una losa sobre las viguetas, pero en contacto y vinculada con las viguetas. Es decir, cada cierto tiempo hay unos tornillos que son los que hacen que sea una sección mixta y que no hay una losa apoyada sobre una estructura de madera, sino hay una estructura mixta. Aquí lo he marcado en líneas rojas, como es una sección en T, pues muchas veces como las vigas de hormigón en T, o como las secciones mixtas de hormigón y acero, que a lo mejor a todos nos suenan más. Y en este caso, pues la losa de hormigón trabaja conjuntamente, los tornillos absorben el esfuerzo rasante para que una no deslice sobre la otra y actúen en conjunto. Y pues el hormigón trabaja mejor, la madera trabaja mejor a tracción y en el centro del vano, y en el voladizo pues trabaja un poco no con su naturaleza, pero sí bastante bien, porque el hormigón está armado, la losa está armada. Es muy importante, y a lo mejor hay demasiados datos aquí en estos esquemas, pero es muy importante la lámina impermeabilizante. Es muy importante que el hormigón no toque la madera, porque la madera no absorba el agua, que ya hemos visto que no es bueno, y al hormigón tampoco es bueno que nadie le quite el agua de fraguado. ¿Qué ocurre? Que en esta fotografía podemos ver que la preparación requiere accesibilidad, requiere tener las condiciones necesarias para poder levantar un poquito la altura del solado, porque esta losa, que no va a medir demasiado, veremos que estará entre
unos 6 o 10 centímetros como mucho, pero claro, estamos levantando el suelo 10 centímetros. Hay que pensar en rodapié, carpintería, instalaciones, radiadores, todos los acabados superiores. Es una obra de envergadura. Un refuerzo por la cara superior no es una obra, no es una reparación, es algo de muchísima más envergadura que un simple refuerzo o que una reparación puntual. Entonces, normalmente, como se puede ver aquí, afecta a todas las superficies. O sea, esta intervención, pues, se está haciendo por partes, porque es un edificio que está ocupado. Entonces, bueno, pues se va haciendo una zona, luego otra zona, luego otra zona, pero al final se va a reforzar todo, pero por partes, pero con una intervención muy importante. Ha habido que levantar las instalaciones, bueno, por aquí se ven tuberías, hay que calzarlas, darles registro y demás, y luego, bueno, pues modificar todas las carpinterías. ¿Qué pasa con el refuerzo por la cara inferior? Pues que es un refuerzo muchísimo más, casi es una reparación. También vamos a constituir una estructura mixta, también vamos a hacer que el acero trabaje conjuntamente con la madera, porque el refuerzo por la cara inferior consiste en colocar una chapa en cada una de las viguetas del forjado existente con unos tornillos. Y hacerla igualmente, los tornillos nos valen para evitar que se deslice una superficie sobre la otra, o sea, absorben el esfuerzo rasante entre las dos partes de la estructura, y ahí trabaja como un conjunto. Por supuesto, la chapa se lleva únicamente tracciones y solo se puede colocar aquí. Hemos visto que la cara superior del forjado es inaccesible. Estamos en la cara inferior, luego las tracciones están en la cara inferior. Hay un voladizo o no lo hay, si no lo hay, pues fenomenal, porque lo podemos arreglar todo. Desde luego, si el problema está en el voladizo, esta solución no sirve. No sirve y hay que ir o bien a esta solución o bueno, pues estudiar un poco cuál es lo que es oportuno. En esta fotografía, bueno, he colocado dos fotografías de los forjados preparados para el refuerzo. A este le faltaría quitarle las cuerdas, pero vamos, que estaría preparado. Claro, la preparación de este es que no tiene nada que ver. Aquí simplemente hubo que picar y mover un pelín las instalaciones y enseguida ya se pueden colocar las chapas, porque además, como veis, no suelen ocupar toda la luz del forjado, sino solamente una parte en el centro, donde los momentos son máximos, donde la flexión es mayor y donde la chapa pues tiene más sentido. Aquí vemos un ejemplo en 3 dimensiones de los dos refuerzos. O sea, por un lado de la losa por la cara superior, que como veis es importantísima la lámina de polietileno, o sea, el plástico que está protegiendo la madera, la losa y los tornillos, que son siempre más abundantes y más numerosos en las zonas cercanas al apoyo y más separados en el centro del vano. Y luego, por otro lado, aquí vemos el refuerzo por la cara inferior, que es la colocación de la chapa con los tornillos y sin ninguna otra intervención. O sea, se ve perfectamente que aquí apenas es acceder por la cara inferior y aquí, sin embargo, es acceder por la cara superior. ¿Qué ocurre? Pues que hay veces que las caras inferiores de los forjados tienen molduras o tienen elementos históricamente muy valiosos, con lo cual, al decir que es más fácil a veces, pero no es más fácil siempre. Hay algunas veces que reforzar por la cara superior es menos costoso porque los suelos, pues a lo mejor son mármoles que son mucho más fáciles de reponer. Y sin embargo, la cara inferior tiene unas molduras. De hecho, el año pasado nos ocurrió un caso así, que había unas molduras muy valiosas, históricamente muy valiosas, y aunque propusimos sacar moldes, repetirlas y tal y cual, el propietario no quiso ni tocarlas. Y dijo que no se podían, que el refuerzo se hacía por la cara superior porque el suelo era muchísimo más recuperable y sin embargo las molduras de los techos no lo eran.
O sea que es cada caso es perfectamente estudiable por su cuenta y sin tener en cuenta nada. En cuanto a limitaciones de refuerzos, bueno, no siempre vamos a poder reforzar un forjado. Hay veces que no hay manera porque los refuerzos tienen unos límites. O sea, por ejemplo, en el caso de la chapa, entre 4 y 12 milímetros es la medida ideal. Más de 12 milímetros la chapa ya no va a trabajar bien, ya no tiene toda la efectividad, con lo cual no vale la pena. Y en cuanto a la sección mixta de hormigón y madera, pues por los recubrimientos la capa de hormigón mínima es de 6 centímetros para asegurar el recubrimiento de las armaduras de la losa, y no conviene pasar de 10, porque si no se está sobrecargando demasiado una sección de madera que de salida es insuficiente, con lo cual enseguida podemos estar agotando la madera con el peso de la losa, entonces ya no vamos a ningún lado, ya no nos sirve para nada el refuerzo ni la losa, con lo cual no vamos a poder reforzar cualquier forjado. O sea, cuando alguna vez calculéis un refuerzo de forjado, os puede decir imposible el refuerzo. Y es que es un forjado imposible de hacerlo trabajar nunca, aunque lo reforcemos. Entonces ya es un forjado que hay que pensar otra solución porque no sirve. Y ahora, bueno, pues seguimos con los tipos de refuerzo, un poco la puesta en obra de los tipos de refuerzo, que en el caso del forjado superior empezaríamos con el polietileno, con la lámina plástica y la colocación de los tornillos. Bueno, los tornillos a veces necesitan pretaladro, lo ideal es que no necesiten pretaladro, que se puedan taladrar directamente y que se coloquen encima del polietileno, marcando y colocándolos con la separación. Bueno, aquí se ve que está más cerquita del apoyo, se ven los tornillos más juntitos, y luego en la parte del vano van un poco más separados, luego volverán a estar juntos al otro lado del apoyo. En esta otra imagen se ve que ya se ha colocado el mallazo, muy importante con separadores, muy importante que el mallazo quede bien recubierto por los dos lados, que no se nos vaya al fondo y no tenga ninguna vinculación con el hormigón. O sea que en esto hay que tener mucho cuidado en la puesta en obra para que las cosas estén en su sitio. Y ya en la tercera imagen ya se está hormigonando y, como veis, bueno, pues ha colocado unas maestras porque por la misma razón la capa de hormigón no puede ser más ancha ni menos ancha de lo que está prescrito. Entonces, bueno, pues se hacen estas maestras para que luego al ir hormigonando se tenga muchísimo cuidado de no sobrepasar ni de quedarse por debajo de la medida de la capa de compresión. Entonces, bueno, pues un poco para resumir, el refuerzo por la cara superior habría que primero apear todo el forjado. Esto es una necesidad para no agotar con el hormigón fresco las secciones de madera y para dar estabilidad al edificio. O sea, son dos condiciones. Hay que estabilizar el edificio porque los edificios de madera son planos perpendiculares y si no tienen la traba de los forjados se pueden desestabilizar y los puede tirar el viento prácticamente. Entonces, bueno, pues hay que apearlos, hay que hacerlo también por partes y hay que, bueno, pues después de apearlo, eliminar el entrevigado suelto. En este caso, por ejemplo, no está eliminado el entrevigado se mantuvo el que había. En este caso sí se ve que se ha eliminado el entrevigado, se coloca un entrevigado ligero de por span con una cierta armadura. Después, colocación de la lámina de plástica y los tornillos, colocación del mallazo y hormigonado. Y luego ya, bueno, pues una vez que el hormigón haya fraguado, se eliminaría el apeo y se empezaría la finalización de la capa del solado. Por otro lado, el refuerzo por la cara inferior es mucho más sencillo. En este ejemplo hay unos puntales, pero son unos puntales que se colocaron porque se estaba cayendo el entrevigado. Entonces, al descubrir el falso techo, se habían movido tanto las viguetas que se había soltado el entrevigado. Entonces, tuvimos que apuntalar para que no se nos cayeran los yesones mientras reforzábamos el forjado. Y aquí lo que hicimos fue enganchar
entre las pletinas del refuerzo unas mallas, aparte de, por supuesto, limpiar todo lo que estaba suelto y hacer que saliera todo lo que sobraba y retacar bien, pero en previsión de que pudieran caer más cosas, pues lo dejamos un poco sujeto para que luego no cayeran cascotes, aunque había un falso techo, pero bueno, hay veces que no está bien que caigan cascotes en los falsos techos. Entonces, bueno, pues el apeo sobra, pero hay que descargar el forjado en la medida de lo posible. Descargarlo por la cara superior, o sea, eliminar, por supuesto, mobiliario, todas las sobrecargas que se puedan quitar. Y luego ya colocar las pletinas previo regularización y alisado de la capa de la cara inferior de la vigueta. Y luego ya pues traer las chapas con los taladros hechos para colocarlas en obra directamente. Errores frecuentes. Bueno, pues errores frecuentes, el más frecuente de todos, y aunque parece que todo el mundo ya lo sabemos y que no va a ocurrir más, pero sigue ocurriendo, es colocar una losa encima de las viguetas de madera. Entonces, esta losa, aparte de que es de estar mal hecha y de no tener recubrimiento el mallazo y de no haber protegido, en fin, no hay ninguna trabazón entre esta losa, que además es de vermiculita, y las viguetas de madera. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que hay un peso muerto encima de las viguetas de madera. La losa no está trabada en el apoyo, es una losa que cae sobre las viguetas. Entonces, bueno, pues lo que le ha procurado es una deformación mucho mayor y en vez de una reparación, lo que se ha causado es un daño al forjado. Esto nos lo hemos encontrado muchísimas veces, pero muchísimas veces incluso en edificios históricos, en conventos, bueno, hasta unos límites increíbles de poner una losa que no funcione y poner otra losa más encima, y que claro, cada vez es peor porque no has quitado la anterior y hay más carga. Y siempre decir, no, aquí es que vinieron unos señores y nos arreglaron el forjado y colocaron un refuerzo. Pero claro, no habían colocado un refuerzo, habían colocado un peso muerto encima de un forjado que ya iba mal. Entonces, bueno, pues esto nunca, o sea, la colocación de los conectadores es imprescindible. Entonces aquí, bueno, pues vemos que están colocados los tornillos siempre para evitar que el esfuerzo rasante haga deslizar las dos estructuras y funcionen, pues una como una estructura y otra pues como un peso, como una carga muerta. Entonces, bueno, pues esto me parece importantísimo. Ya aparte el tema del recubrimiento, además que no es que no se haya previsto, no es que no se ha ejecutado, porque no aparecen todas las cuadrículas del mallazo, y además no parece que haya ninguna protección contra el agua en las viguetas. Entonces, bueno, pues ha sido encima llover sobre mojado. Y luego otro error, que este es casi contrario, es empotrar las losas en los muros. Entonces, no es necesario empotrar las losas en los muros porque estamos hablando de forjados que funcionan biapoyados. Entonces, empotrar la losa no tiene sentido y es complicadísimo. O sea, habría que prácticamente tirar los muros, es hacer unas rozas inmensas y no hace falta, no hace ninguna falta. Entonces alguien me preguntó, ¿y por qué están estas varillas aquí colocadas y tal? Pues para darle una cierta estabilidad. O sea, lo que se consigue con estos edificios, como hemos visto al principio, son muy elásticos, son muy dúctiles, se mueven. Entonces se mueven y hay veces que se doblan. Y las losas de los forjados, por eso que los forjados estén en distinta dirección, las viguetas colocadas en distinta dirección, hablábamos de que les daban estabilidad. En este caso, las losas que hacen que el forjado esté reforzado, además actúan como diafragma. Es decir, si en los muros intentan doblarse, o sea, a causa de empujes, en este caso empujes horizontales, la losa actúa como un diafragma, actúa como un codal entre los muros e impide que los muros se junten unos con otros o giren. Entonces estabiliza el edificio completamente.
En cuanto a requisitos de la puesta en obra, pues insisto otra vez en que es necesario proteger la madera. Este es otro ejemplo, este es un ejemplo de un desastre horrible en un edificio en el que todas las conducciones de agua tenían fugas, todas caían encima de viguetas de madera, no había una losa, por supuesto, encima sin ningún tipo de conectores. Sobre la losa, además, había varios suelos uno encima del otro. Bueno, en fin, que la madera era increíble que hubiera aguantado a pesar de todas las perrerías que le habían hecho, pero ahí estaba. Y por supuesto, nadie había colocado un plástico entre el mortero y la vigueta de madera. Y luego, bueno, pues insistir un poco en que es importante apuntalar para que las viguetas de madera no se tengan que cargar con el peso del hormigón antes de fraguar y que la estructura empiece a trabajar como una estructura mixta y no como una estructura de madera primero y luego una estructura mixta, porque entonces ya tendría unas deformaciones iniciales grandes que a lo mejor no son recuperables. Y bueno, y luego pues la orden de ejecución importante, lo que hablábamos antes, que este tipo de edificios son muy inestables. Incluso, bueno, pues comentábamos antes que hay veces que tiras un tabique y salen fisuras porque hay maderas dañadas, porque hay falta de cohesión, porque los entrevigados están sueltos y a pesar de que se colocan codales, que bueno, los hemos visto en muchas fotografías, aquí están también forrados de plástico para protegerlos del hormigonado, pero además es importante no demoler todos los forjados o demoler todos los entrevigados y luego reforzarlos todos, sino ir por zonas, siempre apuntalando y siempre alternando zonas para que no dejemos el edificio suelto y el edificio sin ningún apoyo en la perpendicular a los muros, o sea, en el plano de los forjados. Entonces, bueno, pues esta es un poco la presentación de forjados, que yo creo que como resumen es que los forjados de madera resisten muchísimos años, que son muy versátiles y que merece la pena recuperarlos y aprovecharlos. Cuando están vistos, porque son, bueno, pues porque se ven y porque merece la pena verlos. Y cuando no están vistos, porque aunque no se vea, sigue siendo también patrimonio histórico y es importante respetar ese patrimonio histórico. Y además hacerlos trabajar. Y aquí, bueno, pues me comentaba una persona en un debate que había que dejarlos ya descansar a los forjados de madera, porque las viguetas ya, bueno, pues que estaban cansadas, que era mejor hacer una losa independiente y dejarlos ahí. Pues yo creo que no, que los forjados están ahí y tienen que estar haciendo su función, que es trabajar por dos razones. Una, por una razón de no sé, como de claridad constructiva, y otra por una razón también económica. O sea, hay un material estructural, pues como material estructural tiene que funcionar y hay que tratar de rescatarlos, bien reforzándolos o bien conservándolos. Y ahora vamos a os voy a presentar la herramienta que nos va a permitir calcular refuerzos de forjados. Entonces, bueno, pues esta es Struck, que es una herramienta que aparte de refuerzos de forjados, pues calcula elementos estructurales sencillos. Tiene 3 apartados, que son rehabilitación, cimentaciones y estructuras. Dentro de estructuras, bueno, pues tenemos estructuras de acero, que es las estructuras pues más frecuentes, como cerchas, pórticos a 2 aguas, vigas, forjados y escaleras. Luego tenemos estructuras de hormigón, podemos calcular vigas y escaleras de hormigón. Y también tenemos estructuras de madera, en la que podemos calcular cerchas, pórticos y vigas. En cimentaciones, bueno, pues por dar una vuelta, pues podemos calcular muros, que son, bueno, pues muros de contención o muros de sótano.
o zapatas aisladas. Siempre vamos a tener una descripción de los elementos y de, bueno, pues exactamente para qué sirve la herramienta y qué aplicaciones tienen todas estas cosas. Y luego finalmente en rehabilitación pues tenemos elementos respecto de rehabilitación de muros, que son, bueno, pues cargaderos tanto de acero, de madera, de hormigón, como consolidación y estabilidad de muros de sótano, que es cuando queremos pues, hacer un recalce de muros, profundizar un sótano para hacerlo habitable, reparar muros de sótano que están en malas condiciones, no tienen asientos de cimentación, etc. En cuanto a cimentaciones, bueno, pues tenemos recalce de zapatas, y en cuanto a forjados, pues podemos colocar brochales para abrir huecos, abrir escaleras, colocar escaleras o abrir pasos entre forjados, y luego refuerzos de forjados de madera o de acero y refuerzos de vigas de madera. El caso que vamos a ver hoy al hilo de lo que hemos estado viendo antes es el refuerzo de los forjados de madera. Entonces, bueno, pues sí que me gustaría explicaros un poco las utilidades de la herramienta en cuanto a forjados de madera, que es peritaje y cálculo de refuerzos de forjados para comprobación de la capacidad en forjado existente en unas nuevas condiciones de carga o por cambio de uso o por adaptación a la normativa, como hablábamos antes, de que a partir de la entrada en vigor del Código Técnico cualquier reforma integral de un edificio requiere que cumplamos el código técnico y esto lleva una serie de condiciones de coeficientes de seguridad que a lo mejor pues, los forjados existentes no cumplían. Luego, refuerzo de forjados deteriorados o deformados por exceso de carga y bueno, pueden ser forjados horizontales o bien inclinados si son forjados de cubierta. Y nos va a decir lo que comentábamos antes, si el forjado se puede reforzar o no, porque no siempre se puede reforzar un forjado. Hemos dicho que hay veces que si el refuerzo es demasiado grande para la sección de vigueta de madera que tenemos, es imposible. O sea, hay unas proporciones entre el refuerzo y la madera existente que no nos podemos saltar. Entonces, bueno, pues entraremos en el refuerzo de forjado. Bueno, primero nos tendríamos que registrar. Que, bueno, en este momento os podéis registrar siempre aquí arriba a la derecha y automáticamente tenéis 20 créditos, que son realmente 20 sesiones, porque cada crédito son todos los cálculos que hagamos mientras tengamos la sesión abierta y durante los próximos 2 meses. Entonces, bueno, pues nos hemos registrado. Sí que os recomiendo que la primera vez que entréis miréis las preguntas frecuentes, porque bueno, se explican muchas cosas generales sobre los criterios de introducir cargas, qué es algunas de las cosas que se os van a pedir, pero bueno, en general es bastante intuitivo y bastante sencillo de utilizar. Entonces, bueno, pues vamos a rehabilitación, vamos a forjados, elegimos refuerzo de forjados de madera, y vamos a ver aquí en primer lugar un vídeo que, bueno, lo podéis ver, es un vídeo en el que se desarrolla un ejemplo completo. O sea, lo que vamos a hacer ahora pues lo hacen igualmente en el vídeo. Os recomiendo que lo veáis en YouTube porque en la web se ve un poco peor, sobre todo se oye un poco mal. Y vamos a leer los datos de partida. Es decir, antes de empezar a hacer el cálculo del refuerzo, necesitamos saber algunas cosillas del forjado que vamos a reforzar, que no son muchas y además bueno, se ha intentado que no sean datos muy complejos de estructura, pero sí que hay que saber algunas cosas, digamos, fundamentales. Entonces, bueno, pues lo primero es la luz del forjado. Ponerlo un poquito más grande para que lo veamos. La luz del forjado, que es la distancia entre los apoyos. Siempre os podéis ayudar
de una vista 2D, de una vista 3D que hemos visto antes y que nos va a dar un poco la pauta de los datos que nos están preguntando. ¿Vale? Entonces, en este caso, la vista 2D, pues podemos aquí leer todo lo que nos van a pedir. El material del que está compuesto, las viguetas y el entrevigado, la separación entre las viguetas y la dimensión o el calibre de las mismas, o sea, el ancho por el alto, la sección de la vigueta, el tipo de refuerzo que elegimos, si lo vamos a querer reforzar por la cara de arriba o por la cara de abajo, los materiales del acabado o peso de los mismos, puesto que vamos a calcular el forjado, tenemos que saber qué cargas va a tener encima. El uso, siempre de acuerdo al código técnico, ahora veremos el listado de usos, sin simplemente elegir de una lista, y el tipo de construcción, si es en el interior o es en el exterior, y la altura y el entorno en caso de que estemos hablando de un forjado de cubierta, para tener en cuenta las cargas de viento. Entonces, bueno, pues lo primero que vamos a hacer es elegir la localización. Vamos a hacer un forjado en Valencia, en el municipio de Alberic. Aquí esta parte de la pantalla es fija y a la izquierda tenemos varias pestañas. Ya hemos pasado la pestaña inicio, ahora estamos en la pestaña localización. Presionamos siguiente y pasamos a la pestaña de geometría. Aquí sí que a mí me gusta más esta vista, la vista 2D, porque están muy claras las dimensiones. Hay quien se aclara más con las vistas 3D, esto cada uno es cada uno. En primer lugar, la luz del voladizo, que serán 80 centímetros, 0,8 metros. La luz del vano, L1, siempre de eje a eje de los apoyos, 4,5. La separación entre viguetas, igualmente de eje a eje. En este caso, pues podemos decir que son 40 centímetros. Y los dos ángulos, alfa y beta. Aquí explica que son siempre al lado de cada una de los parámetros que os van a pedir, va a aparecer una aclaración. Entonces, bueno, pues en este caso alfa es la inclinación longitudinal, es decir, la inclinación de la vigueta, y beta es la inclinación transversal. En este caso, pues las viguetas estarían, digamos, torcidas, entre comillas, ¿no? con el eje torcido. Pero bueno, en nuestro caso va a ser un forjado de piso, con lo cual los dos ángulos pues son 0. Y por último, que esto se me ha olvidado de indicar, es el ancho del apoyo. Bueno, pues aquí está dibujado un durmiente, puede ser un muro, puede ser el soporte sobre el que apoya la vigueta. Normalmente no lo vamos a saber, yo por eso lo he dejado en blanco, porque normalmente es difícil saberlo salvo que hayamos hecho esa limpieza de algunas fotos que veíamos en la presentación, pero que no es lo normal. Lo normal es que las viguetas estén un poco empotradas en el muro y se pierdan dentro del muro, pero que no vayamos a demoler el muro para ver el ancho que tiene el apoyo. Entonces, bueno, pues hacemos un repaso de los datos que hemos introducido. Y pasamos a la siguiente pestaña. Aquí nos van a pedir el ancho y el canto de las viguetas. O sea, cada una de las viguetas pues, va a tener un canto y un ancho que, bueno, pues, algunas veces será una sección aproximada porque no va a ser del todo rectangular, pero bueno, lo normal es que haya unas dimensiones máximas en los dos sentidos. Entonces, bueno, pues en este caso vamos a tener una dimensión de 120 por 180. Una cosa que me gusta mucho recalcar es que tengáis cuidado con las unidades. Las unidades están puestas según el uso. O sea, normalmente las escuadrillas de madera se dan en milímetros. Entonces, bueno, pues la medida está puesta en milímetros. Los anchos de muros pues están puestos en metros, o algunas cosas están puestas en centímetros. Haceos a la idea de fijaros mucho en las unidades. Y luego, bueno, pues selecciono el
el tipo de refuerzo. Hemos dicho que vamos a hacer un refuerzo por la cara superior y entonces al dar superior se nos aparecen aquí una serie de datos que no son obligatorios. Son obligatorios porque no tienen asterisco, que son el espesor de la losa de refuerzo, tanto el diámetro como la separación de la armadura longitudinal y tanto el diámetro como la separación de la armadura transversal de la losa. O sea, siempre estamos hablando de esta armadura. Queremos peritar una losa que tenemos puesta, pues introducimos estos datos. Si estamos haciendo una losa nueva, como es nuestro caso, pues no los vamos a dar para que el sistema nos dé lo más aquilatado posible. O sea, no vamos a decirle al sistema cosas si realmente lo que queremos es que nos haga la solución óptima y más ajustada a nuestro problema. Aquí comprobamos que los datos en los que no hemos dicho nada aparecen en blanco, es decir, que no hay datos y el sistema va a poner los que él considere por defecto y lo aceptamos. Y aquí aparece la siguiente pestaña, ya estamos en esta pestaña, que es materiales. Materiales, pues hay madera, acero de pasadores, tipo de hormigón y tipo de acero corrugado. La madera es el único que tenemos, porque los pasadores no los tenemos, van a ser nuevos, el hormigón también y el acero corrugado también va a ser nuevo. La madera es lo más interesante conocer. Podemos poner desconocido, entonces el sistema nos pondrá el de la zona, el más frecuente de la zona y siempre por defecto pues hacia abajo. Pero tampoco es muy importante. Sí que si lo sabemos, pues es interesante ponerlo porque vamos a encontrar la solución más justa y más aquilatada. En este caso, bueno, pues por la zona en la que estamos y por ensayos o por según el código técnico, si vemos el código técnico en la sección de maderas, están los datos de las diferentes clasificaciones de madera según el tipo de la especie de árbol, según la zona y según la norma UNE. Entonces, bueno, pues nosotros tenemos una madera C20. Sin embargo, no vamos a rellenar los otros datos porque no tengo unos pasadores, no tengo un tipo de hormigón y no tengo un tipo de acero a la espera. Sí estoy haciendo un peritaje. Si tengo una losa colocada encima y quiero saber si vale, pues puedo meter estos datos y evaluar si esa losa me cumple las necesidades. Entonces damos a siguiente, como siempre, bueno, aquí nos aparece desconocido y únicamente el dato de la madera. Pasamos por fin al uso de definición constructiva, que lo que vamos a dar son los datos del forjado, es decir, qué tipo de forjado estamos reforzando o queremos reforzar o queremos comprobar, a lo mejor no le hace falta ningún refuerzo. Si es de cubierta o si es de planta. Bueno, pues es un forjado de planta, es un forjado, no es una cubierta. Entonces, bueno, me va a preguntar cómo es el soporte. Bueno, pues es un soporte de viguetas de madera con revoltón, como habíamos visto antes. Y el espesor que tiene, pues son 16 centímetros. Insisto aquí otra vez en que la unidad ha de ser la que nos viene aquí entre paréntesis, ¿eh? Siempre junto al dato nos aparece la unidad. Podría decir el peso del forjado, pero he encontrado uno que es el mío en la lista y tengo su sección, pues no voy a calcular el peso. Si no está aquí y tiene un peso especial o por la razón que sea, quiero poner concretamente el peso que tiene en kilómetro metro cuadrado, pues lo puedo poner y no hay ningún problema. El sistema, le doy aquí a ver valor y el sistema va a coger este peso. El acabado, bueno, pues tenemos una baldosa cerámica de 5 centímetros. De la misma manera puedo decir que no hay ningún acabado que se ajuste al mío en esta lista y entonces voy a poner el peso del acabado y el peso de la tabiquería. ¿Cuál es el uso del forjado? Pues exactamente de vivienda. He visto todos los tipos de forjados que ya los conocéis porque son los forjados de la normativa y he seleccionado a uno. ¿Qué ocurre? Que hay un voladizo. Entonces este voladizo
puede tener una carga en la punta. Puede tener un muro, puede tener pues un peto, puede tener un cerramiento. Entonces elijo lo que hay. Pues puede tener desde un cerramiento prefabricado de hormigón, no creo, solo un forjado de madera, tiene bastante mala pinta, pero sí que puede tener, por ejemplo, una barandilla metálica. Puede ser un vuelo dentro de una doble altura, en un edificio de madera. De la misma manera, si no está ese acabado, esa carga en mi listado, pues puedo meter aquí la carga 3 kN por metro y ya está, porque es un cerramiento pesado de 3 kN por metro. Pues lo coloco aquí un 3 y ya me lo va a tener en cuenta el sistema. Pero yo en este caso he elegido la barandilla. Compruebo los datos, que hay una barandilla metálica y acepto. Tipo de construcción, bueno, pues ya estamos en la última pestaña, que es la pestaña del entorno. Vamos a ver que estamos en 3 posibilidades: ambiente interior, visera o exterior. Entonces, bueno, pues estos son piscinas similares, o sea, sitios que están húmedos, sitios que están completamente a la intemperie o sitios al interior. En nuestro caso es un forjado de planta que está en el interior de un edificio. Exposición del hormigón, pues como hemos dicho, el tipo de construcción, interior de un edificio sin condensaciones, bueno, podría ser ya luego sumergidos hasta todo el listado posible, pero que en este caso poco probable. Agresividad del ambiente, ninguno, no estamos en agresividad química. Bueno, todo esto tened en cuenta que es para elegir el tipo de hormigón y que pues vale para muchísimos ambientes y para muchísimos usos de edificio. En un edificio destinado a vivienda no suele haber ambientes agresivos. Docilidad de hormigón, y aquí, bueno, pues podemos tener alguna necesidad de elegir una docilidad, pero en nuestro caso no, elegimos desconocido. Y el tamaño del árido lo mismo, elegimos desconocido y que elija el óptimo. Podríamos meter tanto el factor global de influencia como el recubrimiento. Como veis, no tienen asterisco, estos datos no son obligatorios. ¿Por qué están? Pues porque a lo mejor hay unas condiciones de carga específicas que el usuario quiere aumentar o reducir por la razón que sea el factor de fluencia. Y lo mismo ocurre con el recubrimiento de armaduras. Entonces, en ese caso, es conveniente que el usuario introduzca esos valores para que el sistema los tenga en cuenta, pues el recubrimiento de la armadura, para calcular el espesor de la losa cumpliendo el recubrimiento de la armadura. Y el factor de fluencia, pues dimensionar el hormigón para que el factor la fluencia es la deformación a largo plazo, sea ajustada al factor que le estamos introduciendo. Aceptamos los datos, vemos que comprobamos los resultados, está todo correcto. Y ya hemos terminado de introducir datos, le damos a calcular y aquí nos aparece el refuerzo. Nos aparece el refuerzo. En primer lugar nos aparece la geometría que revisamos, pues el voladizo, la luz, la separación entre viguetas, los ángulos que son 0 y la escuadrilla de las viguetas, el canto y el ancho, perdón. Y el refuerzo, pues que ha calculado el sistema, es un refuerzo de 70 milímetros, es decir, 7 centímetros de hormigón. Habíamos dicho que estaba entre 6 y 10, pues 7 es una medida intermedia. Y tiene un armado de 6 redondos en una dirección cada 200 milímetros y de 6 redondos en la otra dirección, en la transversal, cada 250. ¿Que nos parece bien esta solución? Pues descargamos los archivos. La memoria de cálculo, descargamos la memoria constructiva, la memoria de cálculo y el fichero TXF. Si no nos gusta, si no nos convence esta solución, nos parece mal, queremos hacer otra, nos parece mal esta losa, nos acordamos de otra cosa, queremos modificar alguna condición de carga, le vamos a poner otro uso, tal, lo que sea, presionamos modificar y vamos hacia atrás y cambiamos o modificamos los datos que queramos. Pues en este caso nos vamos a conformar con lo que nos ha dado y vamos a ver, por un lado, una memoria constructiva en que hay una descripción de lo que se va a hacer, del refuerzo. Bueno, hay primero una introducción y unas advertencias sobre cómo hacer las cosas, qué precauciones hay que tener.
antes de hacer el cálculo o cuando se ha hecho el cálculo. El procedimiento constructivo, pues es una memoria que vale igual para refuerzo por la cara inferior y por la cara superior. Es decir, que os vais a encontrar las dos soluciones, pero de aquí escogéis, lógicamente, la que has elegido vosotros. O sea, por la cara superior, bueno, pues a identificar las viguetas, las precauciones, el procedimiento de ejecución. Y un pequeño pliego de condiciones de materiales, pues tanto de recepción de materiales, de aceptación de materiales y de condiciones de puesta en obra, igualmente para el hormigón. En cuanto a la memoria de cálculo, pues aquí hay un esquema general, no es nuestro esquema, es un esquema general. Si nosotros pues no tuviéramos voladizo, aquí no aparecería nada, pero siempre va a aparecer este esquema general. Pero sí vamos a poder usar los datos de geometría. Aquí vamos a ver el cálculo de cargas que ha hecho el sistema, con los datos que le hemos dado. O sea, hay un forjado de billete revoltón de 16 centímetros, hay una barandilla metálica, hay un uso de vivienda encima. Pues todo esto se convierte en que la vigueta, cada una de las viguetas tiene esta carga de kilonewton o en punta o de kilonewton por metro en el caso de las cargas repartidas. Coeficientes para las acciones y coeficientes de simultaneidad, tipo de madera, y aquí vamos a tener las características mecánicas de la madera, las características mecánicas del hormigón. Vamos a ver el hormigón que ha escogido, será HA25, que es el hormigón mínimo que ahora mismo establece el código técnico. Aquí tenemos una comprobación o sea, no una comprobación, sino los límites establecidos para la flecha, que son de flecha total 1 partido por 300 y de flecha activa 1 partido por 500, y las secciones finales. Aquí vemos las viguetas que hemos metido nosotros, la capa de la losa y las armaduras longitudinales transversales y los tornillos. A continuación, aquí se puede ver, bueno, aquí muy pequeñito, todas las solicitaciones en los diferentes puntos del forjado, todas las combinaciones de cargas y todos los desplazamientos y todas las gráficas, la gráfica de cortantes, la gráfica de momentos, la gráfica de auxilio no hay y la gráfica de deformaciones. Y por último, la comprobación que veíamos un pedacito antes, que es esta, en la que primero veis el forjado original, dice comprobaciones del forjado existente. Entonces, comprobaciones de dimensionado, pues ok, o sea, realmente el dimensionado para solicitaciones y resistencias vale, pero las comprobaciones del dimensionado para estado de límites en servicio, o sea, para las deformaciones, no valen más que las dos últimas, con lo cual es necesario hacer el refuerzo. Y aquí nos comprueba que el refuerzo es correcto, es decir, que todas las comprobaciones, tanto a resistencia como a deformación, están por debajo del 1. Es decir, la relación entre la resistencia y la solicitación es siempre favorable. Y por último, abrimos el DXF, lo podemos abrir con AutoCAD, lo podemos abrir con un DXF, eso es un archivo abierto. Tengo que insistir que estas memorias, tanto la memoria de cálculo como la memoria, las que hemos visto, la memoria constructiva y la de cálculo, están en OpenOffice. No se pueden abrir con Microsoft. Hay que abrirlas con OpenOffice. OpenOffice es un programa abierto y gratuito que se descarga en el ordenador y luego, una vez que ya tenemos el archivo abierto con OpenOffice, si queremos, esto lo podemos ver aquí, podemos guardar con la extensión doc. O sea, podemos aquí elegir y guardarlo para Word, ¿vale? Con la extensión doc. Pero la extensión que tiene es ODT.
Problema que si intentamos abrir esto sin tener el OpenOffice, la memoria de cálculo especialmente dice que el archivo está dañado. O sea, no dice que no es compatible, que es la realidad, porque los archivos, como habéis visto, no están perfectamente. Lo que pasa es que hay que abrirlos con OpenOffice. En cuanto al XF, pues hay muchas maneras de abrirlo. Una de ellas es con AutoCAD, pero también se puede abrir con visores de XF, que también los hay gratuitos, y tenéis en la página web, en la propia página web, tenéis un enlace aquí abajo a un visor de DXF, igual que tenéis un enlace a descargar el OpenOffice. Os podéis descargar esto bien antes de empezar a utilizar la aplicación o bien al final cuando ya tengáis los archivos descargados, porque además los archivos se guardan en las descargas. O sea, aquí como veis que tengo los archivos abiertos, están en usuario de descargas, se quedan ahí almacenados. Es decir, que no los perdéis, que están guardados en las descargas. Bueno, entonces vemos nos habíamos quedado aquí, vemos los tornillos, vemos aquí la frecuencia, veis que están más cerquita en los apoyos, que están más separados, y vemos aquí en la sección transversal cómo están los dos tornillos, la losa, acotado al espesor de 7 centímetros y acotadas las viguetas existentes y la separación entre ellas. Bueno, y con esto habríamos hecho un refuerzo de forjado por la cara superior. Ahora vamos a hacer un refuerzo de forjado por la cara inferior. Entonces podemos volver a abrir otra pestaña con la aplicación sin necesidad de cerrar esta. O sea, esta la tenemos siempre abierta y ahora tenemos esta. Entonces vuelvo a entrar, ya estoy registrada, ya veo que estoy registrada. Voy a refuerzo de forjado de madera. Y empiezo otra vez desde el principio. Vuelvo a leer los datos de partida, esto ya un poquito, y empiezo a elegir los datos de localización de mi forjado. En este caso vamos a calcular un forjado de cubierta. Entonces, bueno, pues nos vamos a Huesca, a Jaca, y damos los datos. Vamos a decir que este forjado no tiene voladizo, es un forjado biapoyado sin alero, porque va a un muro, no tiene alero por la razón que sea. Tiene una luz de 4,65 metros, la separación entre viguetas es de 45 centímetros y como es un forjado inclinado, pues está inclinado 32 grados en la dirección alfa, es decir, en la dirección de la vigueta, así, y no tiene ninguna inclinación en la otra dirección. Y el apoyo pues también lo desconozco. Las dimensiones del apoyo las desconozco. La sección de las viguetas, pues vamos a decir que en este caso son de 110 por 190 milímetros. Si yo me olvido de rellenar algo, se me va a poner en rojo y no me va a dejar seguir. Esto, bueno, suele ocurrir en todos los programas, pero bueno, que sepáis que si no avanza, os fijéis que hay algún cuadradito en rojo porque está mal o hay alguna medida que no es correcta. Aquí nos pregunta, ¿os acordáis antes nos preguntaba el espesor de la capa de hormigón? Ahora nos pregunta el espesor de la chapa de acero, de la platabanda. Bueno, pues por la misma razón que antes yo no voy a tomar decisiones, entonces voy a dejarlo en blanco porque no es obligatorio, no tiene asterisco, no está en negrita, no me lo piden, no lo voy a decir. Voy a decir solo lo que sé. Otra cosa es que ya tenga un refuerzo hecho. Entonces quiera comprobar si esa chapa de 6 milímetros, de 7 milímetros o de 4 que tengo colocada me vale y me hace que el forjado valga. Entonces que se la pongo. Pero si no, no es necesario. El tipo de madera yo os lo recomiendo, pero bueno, se puede también dejar en desconocido, pero en este caso vamos a poner que es un C22. Y por la misma razón que no hemos puesto la chapa, pues tampoco vamos a poner el tipo de acero de la chapa, que puede ser los de lana, ni el tipo de acero de los pasadores. Aquí siempre vais a ver que es la chapa pues, según EAE y la normativa también según el código técnico, ¿vale? Aceptamos y como hemos dicho pues va a ser un forjado de cubierta. ¿Cómo es la cubierta? Pues tiene un tablero de madera encima de las viguetas, como hemos
visto antes, un tablero de madera de 5 centímetros. Y encima del tablero de madera pues hay un panel térmico con un tablero de madera con aislamiento y un acabado de yeso y una cubrición de teja cerámica. Y el uso pues es una cubierta inclinada, lógicamente es accesible solo para conservación. Cerramientos, no hay voladizo, no hay cerramientos. Si yo tengo un cerramiento encima de un extremo de una vigueta, me da igual, a la vigueta le da igual. Es solamente el cerramiento si está en la punta del voladizo porque me está causando un esfuerzo en la punta estás sometiendo a la vigueta a una carga. Si está encima de este muro, a la vigueta no le importa, con lo cual no hay datos de cerramiento. Aceptamos. Tipo de construcción, pues como no hay hormigón, aquí solamente le afecta a la madera, con lo cual solo nos van a pedir la madera y calculamos el refuerzo. Pues como veis, una chapa de 6 milímetros. Repasamos la geometría, no hay voladizo, 465, 0,45, 32 el ángulo y el otro 0 y la escuadrilla de las viguetas. La memoria constructiva no la vamos a descargar porque ya tenemos la otra, ya la hemos visto, pero sí la memoria de cálculo y el fichero de XF. Claro, la memoria de cálculo es un poco diferente que la anterior. Si empieza lo mismo, con el esquema, como os comentaba antes, es genérico. Bueno, luego hay una introducción sobre la normativa que se está aplicando. Un repaso de geometría. Aquí nos va a decir que el refuerzo que calculamos es inferior. Veis que no hay carga puntual en el voladizo porque no hay voladizo. Las cargas que ha considerado el sistema. Los coeficientes de seguridad y las características de los materiales. Aquí vemos la característica del tipo de madera, que como veis aquí pone C22, antes poníamos C20, con sus características mecánicas. Y del tipo de acero, pues escogido por defecto. ¿Os acordáis que antes escogía hormigón HA25? Pues escoge acero S275JR, que es el más frecuente, que es el que se utiliza casi siempre, salvo cuando pues, necesitan unas prestaciones especiales o cuando estamos ante actuaciones más antiguas. En este caso, la comprobación de la flecha, veis que si antes eran 500 y 300, ahora son 300 los dos, porque estamos hablando de un forjado de cubierta. Y nos habla de las secciones de las viguetas y de tanto el espesor de la chapa, que son 6 milímetros, como de la distancia a los apoyos. Y del número de tornillos y la separación entre tornillos, igual que antes. A continuación, y como antes, pues es lo mismo. Aquí, como no tenemos voladiz, pues estamos ante una serie de gráficas de cortantes y momentos que están inclinadas porque el forjado está inclinado. ¿Vale? Y luego unas comprobaciones finales sobre tanto la comprobación del forjado existente como la comprobación del refuerzo. El forjado existente pues no valía precisamente no estaba tan lejos de valer como el anterior, pero sin embargo pues no valía. Y aún así pues el refuerzo inferior lo hace válido. Probablemente el forjado que hemos calculado antes, que estaba tan lejos de resistir, no habría podido ser reforzado por abajo, porque el refuerzo por la cara inferior ya hemos visto que tiene unas prestaciones un poquito menores. Pero sí que este forjado, que realmente no estaba tan lejos, aquí en el otro me parece que había 4 y 5, pues aquí no estaba tan lejos de servir, pues enseguida con la mejora que le proporciona la chapa de acero a la vigueta nos vale. Y luego, por último, no os olvidéis de hacer, si lo habréis con AutoCAD, de hacer una extensión del zoom para ver el dibujo. Aquí vemos el dibujo general de la chapa con los tornillos, con las dimensiones de la vigueta y de la chapa, y aquí vemos un detallito bien tanto de las viguetas como de la chapa, que como veis ocupa toda la cara inferior de la vigueta. Claro, la vigueta hay que regularizarla,
para que la chapa entre en contacto perfectamente con la madera. Y aquí, bueno, pues nos va a decir el tipo de tornillos. Este es el tipo de acero de los tornillos, esta es la separación y este es el diámetro. Y este es el espesor de la chapa. Y con esto habríamos acabado. Pero, bueno, vamos a hacer una modificación, porque vamos a introducir un dato diferente, un dato numérico, y vamos a modificar el cálculo. O sea, vamos a decir que, bueno, seguimos queriendo hacer un refuerzo en jaca con las mismas condiciones, pero hemos pensado cambiar el tipo de cubierta, y vamos a ver si cambio el tipo de cubierta lo sigo pudiendo reforzar con esta chapa. Entonces voy a decirle aquí en el acabado de cubierta, todas las demás las he dejado igual, y voy a ir solo al acabado de cubierta y voy a decir no, ya no es un panel, ahora es ver valor, y es un acabado que pesa 1,5 kilonewton. Y voy a ver si con este acabado me sigue valiendo ese refuerzo, y este forjado lo puedo, reforzando, aprovechar. Entonces, bueno, pues continúo, no modifico nada más que lo que he modificado y le doy a calcular. Y efectivamente me dice que sí. Entonces, bueno, pues tengo la chapa, volvería a descargar la memoria de cálculo, volvería a generar el fichero de XF, la memoria constructiva pues ya la teníamos de antes, pero bueno, también podría descargarse. Y bueno, pues si queremos volver a la otra pestaña, pues volveríamos a la otra pestaña, es decir, que nos hemos movido, podríamos abrir una tercera pestaña para hacer otra probatina, para cambiar luz, para cambiar lo que sea. Podemos abrir tantas pestañas de Struct como queramos y trabajar con ellas simultáneamente y resolver tantos casos simultáneamente como queramos. Y con esto pues está terminada la explicación y el paseo por Struct. Y ahora pues espero vuestras preguntas. José Antonio, no sé si me puedes oír.